continuación veremos cómo es la desigualdad en el mundo, cómo se mide, dónde hay más y menos desigualdad y por qué. El principal instrumento para medir la desigualdad es el coeficiente de Gini. Pero para entender ese concepto primero hay que entender la curva de Lorenz. Imaginemos que tomamos a todos los habitantes de un país y los ordenamos de menor a mayor por su nivel de ingreso. En esta gráfica representamos el ingreso acumulado de los habitantes del país de menor a mayor. Primero tenemos al 1% más pobre de la población, luego ponemos el segundo por ciento más pobre, luego el tercero y así sucesivamente. Observen que el eje X va de 0 a 1. Vamos a ir representando aquí el acumulado del ingreso de la gente más pobre hasta el punto que tengamos. Cuando estemos en punto 5, tendremos el ingreso acumulado de la mitad más pobre de la población. Cuando lleguemos a 1, tendremos el ingreso acumulado de toda la población. En el eje Y tenemos el ingreso acumulado. Este va de 0 a 1. 1 representa el 100% del ingreso acumulado, 0 el 0%. Cuando la altura esté en punto 5, significa que estaremos en un punto en donde la población que estemos considerando está acumulando el 50% de todo el ingreso del país. Para entender mejor la gráfica, supongamos que tenemos un país en donde toda la población tiene el mismo ingreso. Todos están ganando exactamente lo mismo. Eso quiere decir que el ingreso acumulado sería una línea recta de 45 grados. Ahora, supongamos una sociedad completamente desigual. Supongamos que el 99% de la población no gana nada y el 1% de la población gana todo. Cuando vayamos en el percentil más pobre o en el segundo percentil más pobre o en el tercero, tendremos que el ingreso acumulado será de 0. Y esto será así hasta que lleguemos a punto 99. Luego, el ingreso del último porcentaje, el 1% que tiene todo el ingreso de la población, será 1. Esa curva de Lorenz representa la distribución de una sociedad completamente desigual. Pero si escogemos un país al azar, normalmente no va a ser ni completamente igualitario ni completamente desigual. Va a tener distribuciones por ahí en medio. ¿Cómo calcular la desigualdad? La desigualdad es una medida de qué tan alejada está la curva de Lorenz de lo que sería la curva de Lorenz con una distribución perfectamente igualitaria. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos esta curva de Lorenz que corresponde al país y tenemos la distribución equitativa. Esta área representa la distancia a la distribución equitativa. Esa área la vamos a dividir entre el área de este triángulo que corresponde al área bajo una curva de Lorenz que fuera perfectamente equitativa. Esa división es lo que llamamos el coeficiente de Gini. Observen que si la curva de Lorenz corresponde a una distribución completamente equitativa, el numerador será 0. Por lo tanto, el coeficiente de Gini para una distribución completamente equitativa es de 0. Ahora pensemos en una curva de Lorenz completamente inequitativa. El numerador sería el área de este triángulo. Observen que al realizar la división, el coeficiente de Gini de una sociedad perfectamente inequitativa será de 1. Eso quiere decir que entre más inequitativa sea una sociedad, más alto será su coeficiente de Gini. Una sociedad completamente equitativa tendrá un coeficiente de Gini de 0. Una completamente desigual tendrá un coeficiente de Gini de 1. Pero hay un problema con el coeficiente de Gini. El mismo coeficiente de Gini puede ser el resultado de distintas distribuciones del ingreso. Observen esta curva de Lorenz. Corresponde a una sociedad en donde la mitad de la gente no tiene ningún ingreso, es de 0, y la otra mitad tienen todos el mismo ingreso. Es completamente equitativa para ellos. Ese coeficiente de Gini será igual que el de esta otra sociedad en donde todos tienen ingresos diferentes. Es por eso que existen otras medidas que no vamos a ver acá para medir la desigualdad del ingreso. Por ejemplo, la de Taylor. ¿Cómo es la desigualdad del ingreso en el mundo? Hay algunas regiones como Europa, Australia, Japón, Canadá,
básicamente los países desarrollados, excepto Estados Unidos, que tienen una distribución bastante equitativa. Sobre todo es el caso de los países de la península escandinava. Los países de la península escandinava son algunos de los más equitativos del mundo. ¿Cómo se logra eso? Básicamente ellos tienen impuestos progresivos altos, es decir, los impuestos gravan más a los ricos que a los pobres, pero además los impuestos son bastante altos y el Estado se encarga de proveer varios servicios que eliminen las diferencias entre las personas. Por ejemplo, estos países tienden a tener algunos de los mejores sistemas educativos del mundo y son de acceso gratuito. En contraste, hay otras partes del mundo que tienen una alta desigualdad, especialmente en África y América Latina. Parte de la explicación radica en el pasado colonial de estas zonas. Los países que las colonizaron, que eran básicamente países europeos, tendieron a implementar regímenes que estaban hechos para explotar a la población indígena. Eso creó unas instituciones, unas maneras de actuar económicamente que hacían que las ganancias de unos que no trabajaban estuvieran basadas en el trabajo de otro. Ese tipo de instituciones favorecía una desigualdad muy alta y tuvo unos efectos a largo plazo que todavía se conservan. La desigualdad de este tipo de régimen se puede observar en un caso extremo como el del apartheid, que estaba basado completamente en el racismo y en el dominio de la mayoría de la población por una minoría blanca. Pero también existe otro factor que explica la desigualdad en este tipo de países. Cuando uno mira países muy pobres, la desigualdad del ingreso tiende a ser baja. Algunos países africanos como Sudán o Etiopía, que son bastante pobres, tienen una desigualdad del ingreso muy baja. Básicamente no hay diferencias entre la población, todos son igual de pobres. Al mismo tiempo tenemos países ricos como los escandinavos que tienen una baja desigualdad, todos son igual de ricos. Y también tenemos los países de ingreso medio. En los países de ingreso medio podemos encontrar a menudo que hay una desigualdad del ingreso mucho más alta. Una explicación a este fenómeno la dio Simon Kuznets. La curva de Kuznets relaciona el PIB con el coeficiente de Gini. ¿Por qué razón la desigualdad más alta se encuentra en países con ingreso medio? Imaginemos que al comienzo hay un país en donde todos son pobres. El ingreso es bajo para todos. Este país tendrá una desigualdad baja y por lo tanto un coeficiente de Gini bajo. Ahora supongamos que el país empieza a desarrollar. Aparecen industrias en las que parte de la población empieza a trabajar y empieza a aumentar la productividad. Como resultado, el ingreso de las personas que estén trabajando en esta industria empieza a subir y empieza a ser más alto que el de sus compatriotas. A medida que pase el tiempo, uno tendrá que cada vez más gente empieza a trabajar allí. Cuando la mitad de la población esté trabajando en el sector de ingresos más altos, nosotros tendremos que la mitad de la población tendrá un ingreso alto y la otra mitad de la población tiene el mismo ingreso que al comienzo. Ese será el punto en donde ese país tenga la mayor desigualdad del ingreso. Observen que no se trata de que los pobres se volvieron más pobres. Los pobres siguen tan pobres como antes. Lo que pasa es que ahora la mitad de la población es más rica que antes. Pero a medida que el país siga desarrollándose, esa desigualdad va a disminuir, porque más pobres se irán pasando al grupo de los ricos. Cuando todo el país se haya desarrollado, uno tendrá nuevamente una situación con una baja desigualdad de ingreso. Esta es la explicación que suele darse para la curva de Kuznets, que tiene una forma de U invertida. Claro está que esta no es toda la historia, porque también es posible encontrar algunos países de ingreso medio que tienen una baja desigualdad. Este tipo de países lo encontramos en algunos de los antiguos países socialistas, pero también en algunos países del sudeste asiático. La diferencia entre estos países y los que también tenían ingreso medio pero tenían una alta desigualdad suele estar relacionada con los regímenes educativos. Algunos países se concentraron primero en eliminar el analfabetismo en toda la población. Después empezaron a impulsar la primaria, luego la educación secundaria y finalmente llegaron a la universidad. Ese tipo de país logra un crecimiento muy lento inicialmente, pero cuando logra llegar a un mayor nivel de ingreso, tiene una distribución que es bastante equitativa. En cambio, el modelo que siguieron los países latinoamericanos fue el de empezar a impulsar niveles educativos como el superior, el universitario, antes
de haber logrado erradicar completamente el analfabetismo o de que se hubiera podido llegar a que toda la población tuviera una educación primaria. Ese tipo de educación permite que rápidamente se puedan adaptar al país los conocimientos y las tecnologías de otros, porque hay una élite que está educada y que puede coger la última tecnología y adaptarla. El problema es que al mismo tiempo genera una gran desigualdad. Este tipo de países en el corto plazo pueden empezar a crecer más rápido. Lo que pasa es que ese crecimiento está basado en una desigualdad grande que provoca otros problemas que se estudian en economía del desarrollo. La razón por la cual hay otro tipo de país como Estados Unidos que tiene un ingreso alto, pero al mismo tiempo tiene también alta desigualdad, está en la creencia en el individualismo y en que lo que importa es que cada uno tenga oportunidades para estar en la parte superior, y que si esas oportunidades existen, no importa si la gente es muy diferente. En cambio, otros países basados en la lógica del estado de bienestar, lo que piensan es que es más importante que no solo todos tengan oportunidad, sino que todos tengan un resultado más similar. Observen que ambos tipos de países han logrado tener ingresos altos. Si miramos históricamente la evolución de la desigualdad en el mundo, nos encontramos con una explicación que coincide bastante con la U invertida de Kuznets. Antes de la revolución industrial, básicamente toda la población del planeta era pobre. Con la revolución industrial a comienzos del siglo XIX, hubo un grupo de personas y de países que empezaron a salir de esa pobreza y empezaron a tener niveles de ingreso más altos. Durante los siguientes 2 siglos, algunos países y algunos grupos humanos lograron separarse de ese estado de subsistencia en el que la humanidad había permanecido por milenios. Durante el siglo XX, la desigualdad llegó a sus niveles más altos en el mundo, pero posteriormente, a finales del siglo XX, con el despegue de las economías de la China y de la India, un gran número de seres humanos salieron de la pobreza. Lo que vemos en la tendencia reciente es que la desigualdad en el mundo ha venido disminuyendo. El punto importante es que no hay una sola manera de que se desarrolle un país. Hay diferentes. El coeficiente de Gini no es la única variable que uno estudia cuando mira el desarrollo de un país, pero es una variable importante porque permite entender cómo se distribuye el ingreso entre los habitantes del país.